Vamos con Alexis. Bueno, Rolando, Judith, se sabe de la disputa por la territorialidad y el liderazgo de las drogas, principalmente entre las facciones criminales que operan principalmente en las zonas fronterizas de nuestro país. Pero de un tiempo a esta parte, otro bastión importante se ha conformado en las cárceles del país, en donde se han determinado rivalidades encarnizadas. Tal es así el caso del clan Rotella contra el primer comando capital. ¿Quién es Armando Javier Rotella? Fue detenido en el año 2011, conocido ya en ese entonces como el zar del microtráfico. Así, de ser un distribuidor externo, se fue convirtiendo en uno de los principales distribuidores de drogas en las cárceles. Posteriormente, Rotella fue trasladado a la cárcel de Concepción. Ahí comenzó a distribuir drogas principalmente entre los, entre comillas, pasilleros, y fue formando una red de distribución con los familiares de estas personas adictas. Tras su paso por la cárcel de Misiones, también él logró la distribución de drogas en la cárcel de Mujeres del Buen Pastor, porque fue formando acólitos y acólitas. En el 2012 se fuga, instala una red de distribución en todo el país y protege evidentemente a todos sus seguidores, a todos sus soldados en las cárceles. 10 de junio del año 2012, estamos hablando de hallazgos macabros y así también de casos en los cuales algunos reos fallecieron de una manera tal como ocurría, por ejemplo, días atrás durante el motín en la cárcel de Tacumbu. 10 de junio, año 2012, se encontraba un cuerpo completamente descuartizado, un interno que contaba con doble identidad. Vemos imágenes de archivo de lo que era ese macabro hallazgo del interior del penal de mayores. Esa fue una de las primeras muertes violentas, y hablamos también de descuartizamiento en la cárcel de Tacumbu, pero en ese entonces no se había vinculado esta muerte a las facciones criminales, ya sea de Rotella o ya sea del primer comando capital. Volvemos a Rotella, recapturado allá por el año 2016. A partir de ese momento, sí, Rolando, Judith, ya comienza la primera disputa por el tráfico de drogas en la cárcel, y también ya los primeros enfrentamientos con los soldados del primer comando capital, porque evidentemente se disputaban también el poder, debido a que el PCC lidera, por ejemplo, el pabellón Quinta Alta. 16 de junio del año 2009, vemos imágenes de este procedimiento en donde inclusive fueron halladas varias armas de fuego. Se desata la mayor crisis con la matanza de 10 internos en el penal de San Pedro del Ucuamandiyú, departamento de San Pedro, y Colexa estuvo abocada también en esa cobertura, de acuerdo, en ese entonces. La previa de la masacre, recordarán, fue este video que fue viralizado, en donde ya se amenazaban, y ellos amenazaban con acabar con miembros del clan por conflictos, evidentemente, referentes a la distribución de drogas, o por conflictos relacionados a la distribución de drogas en la cárcel de San Pedro. Varios de los internos, y esto fue macabro porque veíamos en las imágenes del circuito cerrado y posteriormente también los videos que circularon en aquel entonces, como una vez asesinadas sus víctimas eran decapitadas, algunos inclusive degolladas aún con vida. Realmente esos videos eran muy sangrientos y macabros. 1 de noviembre del año 2019, tras ser trasladado a Tacumbu desde el penal de Pedro Juan Caballero, Luis Ortiz Rotella, sobrino de Armando Rotella, es emboscado y entregado, supuestamente porque él pasó a ser miembro y se había bautizado al primer comando capital en Pedro Juan Caballero, y esta fue considerada una altísima traición, por lo que finalmente, a pesar de ser integrante de la familia, termina fallecido de una manera brutal. 4 de noviembre de ese mismo año, se vengan la muerte de Luis Ortiz. Es asesinado Fabián Jiménez en la sanidad del presidio, una situación que también fue considerada una entrega. Y siempre también en el marco de esta disputa y las venganzas, la familia de Rotella en Tomatí en ese entonces también ya fue amenazada de muerte.
7 de diciembre, uno de los hechos más recientes de 2020, ya el clan Rotela y el PCC se instalaron en la cárcel de mujeres de Buen Pastor. Recordarán ustedes este episodio que se producía primeramente en la cárcel de Misiones, en donde una mujer era acuchillada y terminaba falleciendo. Posteriormente, esa misma disputa se trasladó a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Todos se iniciaban en San Juan Bautista Misiones, se asesinaron a miembros del PCC, a Jessica Lorena Benítez Palacios. La venta de droga dentro y fuera del penal era la razón. El poderío por las zonas demarcadas con el número 533 y las letras del PCC dividen los penales, y el puño representado al clan Rotela son las simbologías que caracterizan a estas facciones criminales que, además de disputarse la territorialidad del tráfico de drogas en las zonas fronterizas, también se disputan por la misma situación en las cárceles, en las principales de nuestro país. Bueno, y destacar que en este último acontecimiento violento que envolvió a los internos de Tacumbú, se mencionó, o sea, se confirmó del Ministerio de Justicia que el trasfondo fue específicamente la represalia porque supuestamente filtraron la información de la posible fuga, o sea que los que habrían filtrado esa información serían los asesinados. Los asesinados. Y en tal sentido ya fue aprovechado ese motín, porque los reclamos, recordarás, Judith, eran completamente independientes a la situación que se dio con la matanza. Sí, porque hablaban de pedido de igualdad, pero ¿de qué igualdad estamos hablando? Igualdad en todas las cárceles del país. Incluso supuestamente para sus hermanos del interior. ¿Pero en qué sentido? En ese aspecto es como que no cerraba mucho el diálogo que se mantuvo con la ministra, y recordemos que uno de los internos elegidos para el efecto mencionó que supuestamente no había fallecidos en el interior de la penitenciaría. Al principio él había manifestado eso cuando le hacían las primeras entrevistas, y precisamente a esta hora. Posteriormente ya comenzaban a viralizarse los videos y de a poco se iba confirmando primeramente la muerte de 6 personas y posteriormente ya el número 7 al día siguiente. Con respecto a eso, Alexis, Rolando, también lo que preocupa es el hecho que ninguna de las autoridades posterior a eso pudieron ingresar para la intervención, ya sea para el levantamiento de los cadáveres, así como al día siguiente para cuando se encontró el otro muerto en el interior penal, que sería el 7º. No se pudo hacer ese trabajo, llegar hasta donde se produjo ese hallazgo, porque no se les permitía todavía, y mucho menos pensar en una posible requisa. O sea que eso nos da la pauta que evidentemente las facciones criminales o los internos le están marcando la hoja de ruta al sistema penitenciario. O sea, no solamente aquí, sino también en las principales otras cárceles del país, como la de San Pedro y principalmente la de Pedro Juan Caballero y Concepción, por sobre todo, en donde son varios los criminales de facciones que están presos en esas penitenciarías. Una larga historia que no sabemos cuándo va a terminar, porque evidentemente esto va a arrastrar todavía mucha cosa a su paso, considerando lo que representa esta facción criminal. Es tiempo de establecer una nueva pausa. En instantes seguimos con más noticias.